En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encarcelados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías le contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116.
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es necesaria la luz de Cristo para saber reconocer a Dios en nuestros hermanos. El celo de San Pablo por cumplir la ley y por hacerla cumplir llevó a sacrificar a muchos cristianos, llevó a perseguir a tantos cristianos. El celo por la ley lo llevó a clamar ante los sacerdotes autorizaciones para poder reclamar y traer discípulos de Cristo para encarcelarlos. El Señor Jesús, cuando se le manifiesta a San Pablo, le dice: ¿por qué me persigues? Se entiende que el Señor está haciendo referencia a aquellos cristianos. Podemos inmediatamente reconocer que cuando San Pablo persigue a los cristianos, no está persiguiendo a personas, está persiguiendo a Jesús. Solo cuando Dios le da la gracia de quitar sus escamas por acción del Espíritu Santo, puede cambiar su manera de ver y puede descubrir en sus hermanos a Dios presente en ellos. Esto lo hizo la gracia de Dios. San Pablo vivía en la ignorancia, es decir, vivía ciego. Por pura gracia se hizo consciente de su ceguera. Saulo andaba en la oscuridad. La oscuridad de Pablo lo llevaba a plantearse sus proyectos y normas sin Dios, a hacer cosas de Dios sin Dios. La novedad del Evangelio, es decir, Cristo, se había hecho presente y estaba actuando en aquellos que le seguían, discípulos, apóstoles, y esa novedad cautivó a San Pablo. Su esfuerzo, su celo apostólico, su defensa de la ley, lo llevó a ser uno de los mejores apóstoles, anunciando, sufriendo por Cristo, cambiando y reparando incluso el mal que había hecho. San Pablo se nos presenta como aquel hombre que permanecía a oscuras,
permanecía en la ceguera y por lo mismo permanecía en una muerte espiritual. 3 días ciego. En estos 3 días se mantuvo en oración. Sabía que Dios le había llamado. Sabía de su error. Cayó en conciencia de sus malas acciones y decisiones. Solo la gracia de Dios transforma nuestros corazones. Solo la gracia de Dios nos dispone al arrepentimiento. Solo la gracia de Dios nos permite ver y descubrir a Dios en los hermanos que están a nuestro alrededor. Solo la gracia de Dios nos permite amar como Dios ama. Solo la gracia de Dios nos quita las escamas de nuestros ojos para ver la realidad como es y debe ser. Así como San Pablo cayó a tierra después de tener ese encuentro con la luz de Dios, asimismo Dios nos permita caer en tierra cuando Él mismo por su gracia tumbe nuestras construcciones humanas con criterios mundanos. Que Él mismo, como bien se ha escuchado popularmente, que Él mismo nos tumbe del caballo para que vivamos conforme a lo que Dios ha querido de nosotros, no conforme a nuestros caprichos y vanas comprensiones religiosas. La ley se plenifica en el amor. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.